Sean todos bienvenidos a un nuevo análisis de Sira Sports, esta vez tras la culminación del Gran Premio de Austria. Y qué mal fin de semana para mí en lo personal, en cuanto a resultados, mamita. Verstappen al borde y bueno, la carrera de Franco, mamita. En tu caso un poquito mejor sacando por una estrategia, ¿o no, Rodri? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, a ver, era tirar la moneda al aire. A mí no me gustó en este caso porque creo que había potencial para conseguir el podio. Me parece que la estrategia de Ferrari con Hamilton fue un poco audaz. Audaz si sucedía algo como un coche de seguridad o un virtual, pero bueno. Prácticamente Ferrari no le alcanzaba el podio, parece ser. Quería ir por más, pero bueno. En Barcelona salió, pero en Barcelona había un pequeño detalle, no tenía para correrlo los Mercedes. Claro. O sí tenía, pero se notaba que estaba un escalón por debajo sacando el último stint, donde ahí sí impresionó a todos. Con Hamilton fue el coche más rápido en la pista, que no solo fue suerte por el Virtus, sino que también la victoria se la ganó porque llegó hasta ser más rápido que los mismos Mercedes. Pero bueno, volviendo al tema de Austria, no entiendo por qué entiendo la desilusión con Franco y el 15º puesto de él, pero no sé por Max. A ver, Yo me había ilusionado, yo empezaba a ver cada vez cómo se iba acercando y de repente se planchó la diferencia y dije no. Porque lo venía recortando sólido y de repente se acabó el recorte y empezó a acercarse peligrosamente el bambino. Y dije, no, pará que encima pasamos de la ilusión al último escalón del podio. Y bueno, a ver, no sé si el tiempo entre Russell y Verstappen caía tan... Me parece que fue un descuento bastante progresivo y lógico, porque Max, si mal no recuerdo, tenía un neumático duro de 6 vueltas más nuevo. Sí. O sea, me parece que con la degradación que había, se acercó de una manera lógica. Lo que sí, las últimas vueltas creo que Russell controló el ritmo y no exprimió el auto al máximo. Sí. Y obviamente en las últimas 3 menos, porque la diferencia cayó en picada. Obviamente ahí gestionó la carrera. Pero bueno, después sí, es verdad, Antonelli detrás, que no solo Max se acercaba a Russell, sino que Antonelli a ellos dos. Y de hecho, entre los 3 autos no llegaron a separar los 2 segundos del margen. Sí. Sí. Pero... por eso digo, no entiendo por qué tu decepción con Max. Y a ver, no, la decepción no la tenés con Max, sino porque... porque también había un piloto hay un piloto en particular que no me cae bien, llamado George, y que termina en Russell, de por sí. Y que encima, bueno, es un actor que estaba en una posición, digamos, no regalada, pero sí que un poquito artificial. Yo lo divido en 2 partes. Lo del sábado, bueno, lo tuvimos. Pero después sí, estuvo sólido en el ritmo, pero... el último día. No es lo mismo arrancar en pole que arrancar en... ¿Qué posición está? No, quinto. No. A ver, como lo dejé claro la última vez, a ver, el tema no es de Russell ni de Mercedes. A ver, cada uno va a tirar agua para su molino. Me parece bien. El tema es de quienes fiscalizan la carrera. No, hay un reglamento, ¿y por qué no lo hacen valer? Más con algo que lo discutimos la última vez. Con algo que es infantil para el mundo de, no te digo del automovilismo, pero sí del deporte motor. Una bandera amarilla vale lo mismo para cualquier tipo de carrera y de país. O sea, no hay ambigüedad. No es como, por ejemplo, en Estados Unidos, que la bandera blanca es la que indica última vuelta, y en la Fórmula 1 la bandera blanca significa que adelante hay un coche que circula a poca velocidad. Eso es un detalle, pero una bandera amarilla
significa lo mismo en todos lados. Exacto. Pero bueno, sería dilatar la conversación y ser redundante con lo que dijimos en el análisis de la clasificación. Pero lo que tiene que ver con la actuación del domingo, la verdad que a mí la carrera de Russell me gustó. Ahora siempre va a estar juzgada por lo que sucedió el sábado. La famosa Siempre, manchita. sí. Bueno, por eso dividamos el fin de semana. Victoria justa y por lo que hizo el domingo sí, pero no por cómo la construyó a la hora de largar. Sí. Sí, se llega a definir el mundial por 10 puntos o menos y todos la van a recordar, che, ganaste el mundial porque te regalaron esa clasificación de Austria. Así Sí. Pobre. Que sea aplastante la diferencia si llega a ser campeón, porque si no, mamá, la que le va a caer. Bien. Claro, porque si es aplastante, bueno, esta carrera ya sería un detalle, pero una ¿qué anécdota, subsanaría? el famoso gol, pero que es una anécdota, ya el cuarto gol es una anécdota. Claro, viste. O sea, sí, el cuarto gol lo hiciste con la mano, sí, pero gané 4-0 y los 3 anteriores fueron lícitos. Claro. Este sí, bueno, ilegal puede ser, pero anteriores te los hice en el buen nombre de la ley. Bien. Vamos a destacar la carrera de Franco. ¿Qué podemos comentar de la carrera de Franco? Que encima empezó no en 0, en -1 ese auto. Él arrancaba de la 16ª posición, ya de movida tuvo un auto con vicios, no le funcionaba el boost, que es el botón de impulso, con el que sirve tanto para atacar como para defenderte. Y como sabemos en las largadas se utilizan demasiado para ganar posiciones, cosa que no sucedió en este caso y el 16º cayó el último lugar en los primeros metros y en las vueltas iniciales tuvo que recuperar terreno con los autos más fáciles del pelotón, los Aston Martin, los Cadillac que se retiraron muy tempranamente con Valtteri Bottas y Checo Pérez, y luego con un auto no al 100%, con una degradación que la padeció, vamos a ser sinceros, unas mejoras que no le cayeron del todo bien al Alpine y unos neumáticos traseros que conforme al desgaste de los neumáticos y a las temperaturas lo puso el Alpine bastante vulnerable sobre la competencia. De hecho, Franco estaba compitiendo contra los Williams, que los Williams fueron el tercer peor equipo del fin de semana, y le costó bastante superar a Albon. Sainz no, porque bueno, se tuvo que retirar, que provocó un Virtual Safety Car que no trastocó tanto el desarrollo de la carrera, no como el que sí le había sucedido con Alonso de Barcelona. Pero bueno, y llegando al final de la carrera puede superar a un Haas al de Esteban Ocon y consiguió un 15º puesto. La carrera de Gasly fue algo parecida, a ver, Gasly largaba del 11º lugar y en ningún momento estuvo, no te digo entrar en zona de puntos porque, a ver, los 4 equipos de cabecera, Mercedes, McLaren, Red Bull, Ferrari, 4 autos terminaron en los 8 primeros lugares, o sea, estaba bastante difícil conseguir puntos, pero ustedes me dirán. Y con los autos con los que sí se mide Alpine, bueno, los Racing Bull que habían clasificado en Q3, noveno y décimo, terminaron en esa posición en la carrera y realmente estuvieron inalcanzables para el resto de la competencia. Y Alpine no llegó a ser con lo que dejó la carrera ni el sexto equipo. El sexto equipo en este caso se vistió Audi y Haas, que estuvo por momentos delante de Alpine, y de todas formas Gasly quedó 13º. Así que fue una carrera complicada no solo para el Franco sino para el todo equipo Alpine en el conjunto, sí. Sí, primera carrera de Alpine que ninguno de sus autos logra conseguir puntos. Sí, con esto se le rompe la racha a Gasly de, junto a Hamilton, si no me equivoco, eran los dos únicos pilotos que habían sumado en todas las carreras. Sí, en todas las carreras sí, en todas las instancias, menos Gasly, porque en la sprint de Canadá él no había podido conseguir puntos. Sí, nada más. Y ahora, bueno, se le suma esta carrera de Austria.
Solo Así que bueno, está Hamilton en esa categoría. Eso te pone feliz. Te pone feliz, por lo menos. y es un detalle. Consistencia en puntos. Y que el auto no se te haya quedado. También habla un poquito de fiabilidad. El tema de la fiabilidad con Ferrari, bueno, lo explica desde la pretemporada. Yo recuerdo que el único problema de confiabilidad que había tenido Ferrari fue el último día de test en Bahrein, y me acuerdo que se había quedado Hamilton. Y de tantos kilómetros que se hicieron en el shakedown en Fiorano cuando lo pusieron por primera vez en marcha el auto. Después las pruebas comunitarias de Barcelona. El primer trío de días de Bahrein. Y el último día de la segunda tanda en el circuito de Shakir, donde se queda Hamilton, bueno, prácticamente decía que Ferrari tenía una alta confiabilidad, que se está mostrando hasta el día de hoy. Salvo el último fin de semana donde Leclerc se había quedado sin dirección hidráulica, pero el resto viene siendo perfecto. Sí. A lo que vienen teniendo los demás rivales, bueno, la confiabilidad de Ferrari es muy alta. La verdad que sí. Pero bueno. Y después, volviendo al tema del PIN, es una carrera que va a dejar pensando a más de uno. ¿Qué fue lo que sucedió? Pero bueno, veremos. Ahora se viene Silverstone, un circuito muy exigente, y si las temperaturas son altas, es probable que veamos también una carrera con varias detenciones. O si la climatología es variada también. Sí, porque también en Silverstone la lluvia es moneda corriente. No, sí. Sí, la lluvia es moneda corriente. Bueno, la del año pasado fue, bueno, tuvimos ese escenario. Lástima que Franco no la pudo competir porque, bueno, tuvo que abandonar de arranque. Sí, antes de empezar ya en la vuelta de formación se metió el bug y no pudo ser de la partida. Bien, ahora explicando el tema de lo que sucedió en la punta de la carrera. Russell, no te digo que la dominó de principio a fin, porque las veces que entró a detenerse, otro tomó la punta, pero venía siendo el líder virtual durante toda la competencia prácticamente. Sí se lo vio el primer tramo de la carrera, donde tenía una posición un poco más abierta, como Hamilton, que rápidamente se había puesto segundo, Verstappen lo mismo, que se puso en el tercer lugar. Y en el último momento donde realmente pudo hacer una diferencia fue cuando tanto Hamilton como Verstappen se pusieron a batallar unas vueltas, y donde Max salió airoso de ese duelo, que de hecho fue interrumpido por el mismo equipo de Ferrari, haciendo parar a Hamilton cuando iba por delante, más o menos atajándose de un posible undercut de Verstappen, pero con esa estrategia y tan temprano terminó mostrando las cartas de Hamilton, que iba a 3 paradas, y así fue. Sí. Y la carrera por la victoria se mantuvo entre Antonelli y Verstappen, entre Russell y Verstappen. Antonelli luego se sumó para el último stint, pero bueno, tanto Russell como Max fueron una estrategia a 2 paradas. Completando su última detención, volvió a aparecer Hamilton en escena, que separaba a los dos pilotos. Y bueno, luego Hamilton va por una estrategia también parando temprano, colocando un blando, y eso lo dejó prácticamente fuera de la zona de podio. Que de hecho fue así. Y ya en el último tramo de la carrera, bueno, Russell había parado antes, Max estiró la parada unas vueltas más para tratar de definirla con una mejor juventud de neumáticos, cosa que no le terminó alcanzando, porque lo que habíamos dicho al principio del video, le comió distancias, pero bueno, también Russell jugó un poco con las distancias, aprovechando que estaba en el primer puesto, y el que venía de atrás y fuerte era Antonelli, que si había unas cuantas vueltas más se hubiese puesto interesante la lucha, pero no, ni siquiera unas cuantas vueltas más. Con unas vueltas más ya se ponía interesante, porque lo tenía yo creo que ya entraba en overtake, así que
Quizás con 10 vueltas más hubiese puesto interesante la cosa. Pero bueno. 10 vueltas no, más. Si hubiese durado la carrera 10 vueltas más después de ese punto, teníamos una definición de la hostia de la carrera. De tres pilotos matándose. No tengas duda, pero bueno, también habría que ver cuánto de sobra tenía Russell. En las últimas vueltas, Max le recortó 3 segundos como si nada. Sí. Eso es claramente porque Russell controló el ritmo. Ya no era necesario apretar. Y como señalé, Russell ganó y tanto Max como Antonelli llegaron a menos de 2 segundos del ganador. Sí. Pero bueno. Lo que sí fue una carrera interesante, con luchas en varios tramos dentro de la zona puntuable. Y otra vez las altas temperaturas y la degradación. Que cuando hay una carrera con varias paradas, bueno, genera esto, ¿viste? Estrategias diferentes. Quizás lo que le faltó fue que un auto de seguridad o un virtual que realmente haya sido relevante, porque el virtual tuvimos cuando queda de Sainz, y un pequeño safety car, virtual safety car con un comisario sacando un volardo de la pista que había bajado algo recortando la curva 3 en demasía. Pero bueno, dentro de todo la carrera fue bastante interesante. Sí, la verdad que sí. Bueno, no te digo que fue la gran carreraza de todo, pero cumplió, yo creo que con las expectativas que teníamos de que, bueno, va a haber bastantes luchas en pista, como bien vos decís, variedad de estrategias, algunas más acertadas que otras, pero la verdad que sí, la carrera cumplió con ser por lo menos entretenida, y bueno, ya veremos qué pasa si la tónica de la temperatura sigue de la misma forma en Inglaterra, que ojalá, o por lo menos que haya lluvia. Ya hace rato que no tenemos lluvia, venimos con muchos amagues, ingenieros que habrían que echarlos porque no pegan una predicción de clima. A todos directamente habría que echarlos porque no pegó ninguno. No solo fue consejero, fue la misma categoría. Fue la misma categoría que advirtió que se venía el mundo abajo. Realmente no fue así. No pasó nada. Y bueno, es así la climatología. Es así. Esa más azarosa no, pero sí. Cómo te venden la moto los muchachos cuando quieren. Bueno, si te parece, repasamos los resultados finales de la carrera. Sí, dale. Bien. Bueno, Russell ganó, como dijimos. Exacto. Segunda victoria que hace en Austria. ¿Te acordás que la de hace 2 años que ganó fue cuando Max y Lando habían desencadenado esa lucha en el último momento de la carrera, que terminó en un toque, Lando retirándose del box, Max penalizado y creo que había quedado quinto, y bueno, Lando hereda el primer puesto. Sí. Perdón, Russell hereda el primer puesto. Russell. Ok, bueno, Russell gana. Segundo Verstappen, tercero Antonelli, cuarto Piastri que un silencioso, llegó, cumplió. A ver, el cuarto es ficticio porque también Hamilton hizo una estrategia 3 paradas. Sí. De los de punta fue el único que fue a un movimiento así. Sí, Entonces, aparte... Yo te aseguro que si Hamilton hubiese hecho una estrategia 2 paradas, me parece que Max tenía más en esta carrera. Pero seguramente en las últimas vueltas hubiésemos visto un duelo Hamilton-Antonelli. Eso seguro. Bueno, entonces Hamilton quinto, sexto Hatcher, séptimo Norris, que también alguien que estuvo bastante fuera de plano en este, no digo por la actuación, sino porque no se enredó en casi ningún momento de la carrera en alguna lucha. Claro. Mano a mano. El que sí estuvo en todas menos con Russell, que largó justo delante de él, pero el sí que estuvo en todas fue Leclerc, con una Ferrari que
estuvo totalmente fuera de ritmo durante toda la carrera. Sí. Fíjense que largó segundo y llegó octavo, o sea, todos los autos con los que de punta lograron superar. Sí, no, muy mal resultado en cuanto a la posición de largada inicial. Habrá que ver qué fue lo que afectó, una puesta a punto errónea para la carrera, la temperatura, la degradación de los neumáticos, capaz que la puesta a punto era muy agresiva con las cubiertas. Hay que ver, porque la verdad que terminar así y no estar en ningún momento de la carrera la verdad en una posición para defenderte con autoridad, y la verdad que eso quiere decir, quizás para mí fue una mala puesta a punto, porque no estuvo al ritmo de la carrera en ningún momento de la tarde. Así que bueno, y ya de movida, cuando arrancó la carrera, era prácticamente medio segundo más lento que su compañero de equipo. Sí. Estaban bastante en desventaja. Y más hablando de un fin de semana donde sí, está bien, ganó Mercedes, pero hoy se demostró que para ganarle a Mercedes no es que esté tan lejos como en las primeras carreras. Pero veremos, es un campeonato bastante cambiante. Sí, sin duda alguna. Este fin de semana fue Red Bull el que le pudo pelear lo más cerca posible. La vez pasada, bueno, el último stint de Hamilton no fue demoledor. Hay que ver qué sucede. Yaren, que también en carrera estuvo a la altura de pelear por, bueno, Piastri consiguió un cuarto puesto y tenía un ritmo muy similar al de Hamilton. Pero bueno. Y vamos con los que se vistieron de quinto equipo, o el mejor del resto. Liam Lawson, que llegó noveno, y Arvin Livland décimo. Una increíble carrera donde todos los autos de Red Bull funcionaron muy bien. Los 4 rindieron espectacular. ¿Hace cuánto que no pasaba esto, no? Bastante. Habría que, no sé cuándo fue, sacando el campeonato actual, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que los 4 autos tuvieron un buen ritmo en una misma carrera? Porque siempre había algo que desentonaba. El año pasado, con Hatcher y Lawson hemos tenido varios. Lo que sucedía que del otro lado, en Red Bull, tenías a un piloto, es Max, siempre lo vas a ver ahí. Y del otro lado encontrás una dicotomía terrible. Max jubiló a todos sus compañeros de equipo. Entonces tenés que remontarte bastante más atrás. Claro. Para encontrar realmente una carrera donde los 4 autos hayan rendido bien. Bueno, y ya fuera de la zona puntuable, los Audi de décimo primero Bortoleto, décimo segundo Hülkenberg, décimo tercero Gasly, décimo cuarto Bergman, en el décimo quinto con vuelta perdida Franco Colapinto, décimo sexto Ocon, décimo séptimo Albon, décimo octavo Alonso, y los que no completaron la carrera, Stroll, Sainz, Pérez y Bottas. Sí. Terrible fin de semana para acá, directamente. Sí, ya veníamos de... Tienen la carrera, pero no pueden llegar. Tienen el ritmo para pelearla quizás a los Williams. Y pero el auto tiene que funcionar. O sea, el auto te tiene que aguantar toda la carrera. Los dos eran por problemas de frenos, tenían humo ya en el habitáculo y tuvieron que descartar inmediatamente. Sí. Que no sabía si eran un auto de Fórmula 1 o si eran un cigarrillo. Era un espectáculo. Bueno, vamos con los campeonatos ya para ir redondeando rápido. Me parece perfecto. Vos arrancás con los pilotos y yo voy con el constructores. Continúa primero con 171 puntos. Russell, que consiguió su segunda victoria en el año, está segundo a 131 unidades, hay 40 de diferencia. Tercero cae Hamilton con 125. Hamilton, que había llegado segundo a esta carrera. Cuarto Piastri con 80. Quinto Norris 79. El sexto Leclerc también con 79. Séptimo Verstappen con 73. Interesante ahí para ver quién va a ser cuarto. Sí. Salvo que se vuelva loco Verstappen y el auto acompañe,
Yo creo que lo máximo aspirable es cuarto también. También te digo. Sí. Bueno, Hatcher octavo con 42. Ahora Hatcher en una posición lógica. Los mejores 8 coches por carrera en las primeras 8 ubicaciones. Ya Gasly sin puntuar quedó noveno con 41 puntos. Décimo Lawson con 30. Décimo primero Berman con 18. Décimo segundo Colapinto con 16. Décimo tercero Limland con 14. El décimo cuarto de Sainz con 6. Décimo quinto Albon con 5. Décimo sexto Ocon con 3. Décimo séptimo Bortoleto con 2. Décimo octavo Alonso con 1. Y sin unidades Hülkenberg, Bottas, Pérez y Stroll. Bien. Constructores, primero como ya sabemos, Mercedes con 302 unidades. Seguido, lejos, ¿no? 98 puntos de distancia, pero ahí andan. Ferrari con iba a decir 2004, Dios, 204. Ya el horario ya empiezas a ver más números de los que hay. Tercero McLaren 159. Cuarto Red Bull con 115. Quinto Alpine con 57, que mantiene su ubicación en tabla como el mejor del resto, que si no empieza en Crossroad, ¿no?, a ponerse las pilas, Racing Bull más temprano que tarde los va a terminar cazando. Están... Consideralo que... Hago un paréntesis antes de que continúe. Dale. Considerar que esta carrera, dentro de lo malo, Alpine algo ganó, porque si uno de los coches de adelante, de los 4 equipos intocables, se quedaba, y Racing Bull hubiese hecho más puntos. Sí. Porque consiguió 2 posiciones, pero el mínimo de puntos posibles que puedes hacer con 2 autos. Y si mirás el vaso medio lleno, sí, la verdad que sí. Sí. Porque vos decís, bueno, a ver, se queda un auto. Pero Gasly fue 13º. Ni siquiera es que estaba a la puerta del punto. Claro. Que si también se quedaba un auto y Gasly era 10º, y Lawson y Liebland terminaban 8º y 9º, sería pérdida porque puntuás, pero Racing Bull te clava más puntos todavía. Exacto. Ya. Bien, continuamos. Séptimo Haas con 21 unidades. Octavo Williams con 11. Noveno Audi con 2. Décimo Aston Martin con 1. Y Cadillac sin puntuar en la 11ª posición. Próximo Gran Premio, ya lo dijimos, Gran Bretaña. Fin de semana. Exactamente, no tenemos descanso, el Mundial y Fórmula 1 a la par. Qué lindo, la verdad que es un espectáculo. Así que, como siempre, en la descripción tienen todas nuestras redes sociales, así mismo como el canal de difusión de WhatsApp y el mail para un contacto más directo. Así que, sin más que añadir, esto fue todo del análisis del Gran Premio de Austria.